Hola amigos, feliz sábado, bienvenidos una vez más al repaso de la lección de escuela sabática. Hoy sábado 16 de mayo vamos a ver un poco sobre lo que significa lo que estudiamos durante esta semana en la lección. La lección se tituló Idiomas, Texto y Contexto. Nuestro versículo de memoria lo leímos en Deuteronomio 31:26. Vamos a leerlo, dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Aunque durante un tiempo Dios permitió que su palabra sufriera una intensa persecución, como lo dice Apocalipsis 11, ahora en estos momentos Dios ha permitido que la Biblia se distribuya al casi 95% de la población de la tierra, más de 6.000 idiomas en toda la tierra, y la Biblia ha traducido casi en su totalidad. Si es cierto, a veces pensamos que como nosotros tenemos fácil acceso a la Biblia, cualquier otra persona en cualquier parte del mundo también lo tiene, pero esto no es así. Hay lugares en los cuales todavía la Biblia es inaccesible en su idioma. Así que tenemos un gran privilegio, pero también una responsabilidad al poder tener la Biblia en nuestras manos. La semana pasada vimos que es muy importante tener varias traducciones. Ese es un privilegio que muchas iglesias o muchos países, no tienen todavía. Para esto la sociedad bíblica ha jugado un papel fundamental en la traducción y distribución de las escrituras. Pero esta semana la lección se distribuyó en 5 aspectos importantes. El primero, el idioma. Vimos acerca de la importancia del idioma. Después, las palabras. Después, un método que Dios usa mucho en las escrituras, que es la repetición. Y por último, hablamos del contexto o la autoridad. En este sentido, vamos a estudiar paso a paso durante estos minutos qué significa cada uno de ellos para recordar y ver su importancia. Vamos a ver el primero, el idioma. Nosotros sabemos, hemos estudiado durante este trimestre, que la Biblia se escribió en diversos idiomas. Los primeros idiomas que se usaban en el Antiguo Testamento fueron el hebreo o el arameo también. Y el Nuevo Testamento, la mayoría, quizás la totalidad, fue escrito en griego. Eso lo estudiamos también la semana pasada. Pero la pregunta que tenemos que contestar en esta semana es: ¿por qué quiso Dios que se escribiera la Biblia? Él tenía muchos métodos para poder revelar sus palabras. Pero ¿por qué quiso Dios que se escribiera? Vamos a ver que hay tres razones importantes. Primero, para dar testimonio de su obra en toda la historia de la humanidad. Ese es uno de los motivos principales, que esas palabras quedaron registradas como un testimonio vivo, un testimonio que trascendiera la historia. También porque a través de sus palabras Él pudo darnos a conocer su plan de salvación. Acuérdense que muchos de los libros del Antiguo Testamento están concentrados en mostrarnos la forma en que se llevaban a cabo los ritos en el santuario, que era una sombra de lo que nosotros conocemos ahora bien como el plan de salvación. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo vino a apareció en esta tierra para darnos a mostrar en su persona el plan de salvación. Y por último también para enseñarnos a actuar con justicia. Esos son los motivos por el que el Señor escribió su palabra y permitió que se hiciera la Biblia. Y por ende usó en su momento los idiomas que eran más trascendentales y más importantes. Yo comentaba a otras personas que puede ser, si Dios hubiese escrito la Biblia en este tiempo, que el principal idioma en el que debería estar escrito debía ser el inglés, porque es el idioma que más se habla en todo el mundo. De ahí lo seguirían quizás el chino y quizás el español. Pero en su momento Dios usó el hebreo, el arameo y también el griego para distribuir su palabra, para que pudiésemos entenderla. Así que hermanos, en la actualidad nosotros podemos leer la Biblia en traducciones diferentes y en idiomas diferentes y tenemos un gran acceso a todos ellos. Es un privilegio que solamente el pueblo del fin tiene. Muy bien. El segundo contexto, segundo estudio que tuvimos esta semana, habla acerca de las palabras que se usan en la Biblia. Vamos a ver lo que dice Salmo 63:3. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida,
mis labios te alabarán. En cualquier idioma hay palabras en hebreo y griego que tienen diversos significados o que transmiten ideas muy diversas. Vamos a ver dos ejemplos que nos menciona la lección esta semana. El primero, nosotros vimos el concepto de la palabra chesed que se encuentra en el Salmo 65 que acabamos de leer. El chesed significa, la palabra chesed significa gracia, bondad, amabilidad, misericordia, piedad, favor, justicia, compasión, etc. Esos son los significados de la palabra chesed. Pero también en este mismo versículo encontramos la palabra shalom. ¿Qué significa shalom? Paz entre dos partes, paz interior, tranquilidad, totalidad, integridad y bienestar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay palabras y griegos que tienen diversos significados o que transmiten ideas muy diversas. Solamente Chesed tiene aproximadamente 8 significados. La palabra Shalom, 6 aproximadamente. Así que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que encontrar que quizás esta palabra esté transmitiendo una idea especial, no la que nosotros de primera mano entendimos. No el primer significado que encontramos puede tener varios significados. Hay términos, por ejemplo, que son traducción de diversas palabras. Un ejemplo que encontramos en esta lección que nos explicó es la palabra remanente. Remanente en la Biblia la encontramos como she'ar o parat o malat o yatar o sharit o aharit. Esta riqueza lingüística nos permite comprender de una forma muy amplia el mensaje que Dios nos ha querido transmitir. Así que es muy importante detenerse cuando queremos entender muy bien el significado de ese texto bíblico en la palabra, porque la palabra nos puede dar muchos significados, ¿ok? Esto requiere un estudio y una motivación de oración, que el Espíritu Santo nos revele el significado real de esta palabra. Por lo bueno, nosotros tenemos las traducciones que nos permiten completar estos estudios, ¿ok? Pero también encontramos que en la Biblia, cuando el Señor quería mostrarle algo a su pueblo, algo que era muy importante en su momento, hacía un método muy práctico, que es la repetición. Vamos a ver cómo Dios usa esa forma de hablarnos para que podamos entender su mensaje. Por ejemplo, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta cómo ese mismo versículo enfatiza y repite 3 veces la palabra creó? ¿Por qué? Ustedes tienen que tener una clave especial. Todos los idiomas antiguos, el hebreo, el arameo y el griego, no tenían símbolos de puntuación. ¿Eh? No tenían símbolos de puntuación. Nosotros usamos muchos símbolos para enfatizar las palabras. Si yo quiero decir, si yo quiero escribir que estoy muy alegre, demasiado alegre, puedo poner símbolos de exclamación. Si yo quiero decir una pregunta, estoy dudando, tengo que hacer un signo de interrogación. Si yo quiero hacer una pausa para seguir hablando o terminar mi oración, un punto aparte, un punto final. Pero en el idioma en que se escribió la Biblia, las palabras que se usaron, los enunciados que se escribieron, no se usaban puntos de signos de signos de exclamación o de puntuación, etcétera. Ni se subrayaban las palabras, ni siquiera como nosotros, por ejemplo, encontramos en algunas citas, en unas traducciones bíblicas, encontramos, por ejemplo, palabras resaltadas en rojo o en negritas o subrayadas todavía, para que podamos, los traductores han querido que nos concentremos mucho en ese mensaje. En la Biblia, cuando se escribió, no existía nada de eso. Así que Dios usaba la repetición para hacer énfasis y poder explicar y que entendieran bien ese concepto. Los autores bíblicos usan otra forma de énfasis, como lo que vimos ahorita, que es la repetición. Cuando se quiere enfatizar una cualidad divina o las palabras que vemos que Dios quiere que las quería destacar, las repetía hasta 3 veces. ¿Okay? Vamos a ver lo que vimos en Génesis, en Isaías 6:3, si ustedes quieren leerla, o Jeremías 7:4. Por ejemplo, para enfatizar el desafío de Nabucodonosor contra Dios, en Daniel 3 y varios versículos, aproximadamente 8 versículos de ese capítulo, Daniel menciona 10 veces
que el rey levantó una estatua. En un solo capítulo, 10 veces hace el señalamiento de que el rey levantó su estatua. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor repetía y repetía y repetía las palabras. Cuando yo estaba predicando algunas veces en algunas iglesias, siempre les mencionaba que para mí los 4 evangelios también son una repetición de pasajes bíblicos, porque los encontramos en varios pasajes bíblicos, algunos segmentos. ¿Y por qué Dios lo repitió? Lo repitió porque el Señor quería que tú entendieras que ese mensaje es importante, que ese mensaje es vital para tu vida. De esa manera el Señor tiene una relación muy íntima con sus hijos al momento de hablarles. ¿Sí? Vamos a ver otro más. Y esto es muy importante, porque muchas iglesias evangélicas, de otras denominaciones, fallan en este sentido. Pareciera ser que queremos encontrar en la Biblia, esas iglesias quieren encontrar en la Biblia sus propias ideas y no lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque dejan de lado qué cosa, el contexto. Vamos a ver qué es el contexto. Vamos a ver una cita bíblica solamente. Génesis 5:2 dice aquí, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿En qué contexto Dios está escribiendo estas palabras? No es lo mismo el momento en que se escribió esas palabras, no es lo mismo el lugar en que se escribieron esas palabras, no es lo mismo lo que decía antes, lo que decía después. Tenemos que leer todo el conjunto de señalamientos que nos llevan a ese pasaje bíblico. Debemos entender el significado de las palabras, sí, pero también su uso en el contexto del libro o del momento histórico concreto. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el uso de la palabra hebrea Adán, que se puede traducir como el nombre de Adán. Pero también Adán en la Biblia puede significar el señalamiento de la humanidad. ¿Os recuerdan, por ejemplo, cuando en la Biblia menciona que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación? ¿Sí? Estaba refiriéndose a la humanidad en un contexto de una relación de humanidad. Pero cuando la Biblia, por ejemplo, dice que Adán conoció a Eva, está hablando de un contexto individual en el cual Adán si estuvo con su esposa, la conoció a su esposa. Entonces, vemos esa gran diferencia. Puedes, en mismo palabra, en un contexto especial, puedes señalarse a toda la humanidad, por ejemplo, de Adán, o en un contexto particular solamente a la persona, al hombre, Adán. ¿De acuerdo? Ese es el contexto. El contexto nos ayuda a interpretar correctamente el mensaje de cada versículo. Según el contexto de Romanos 5:14, ¿cómo deberíamos interpretar el uso que da Pablo a la palabra Adán en este texto? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 14. Vamos a ir a la Biblia rápidamente, si ustedes quieren acompañarme también y buscar en la Biblia Romanos 5:14. Dice de la siguiente manera, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Está hablando solamente del Adán individual o está hablando del Adán en el contexto de toda la humanidad que a partir de ahí empezó a pecar? Correcto, está hablando acerca de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender mucho entonces el contexto. Ojo, a veces, hermanos, el contexto requiere mucho estudio. Estábamos viendo la semana pasada en un estudio bíblico unas personas que hablaban acerca de las comidas. ¿Se acuerdan del pasaje de Pedro cuando Dios le revela ese lienzo que se abre donde están muchos animales inmundos y que le pidió que comiera? Eh, ese versículo tan conocido en el cual muchos evangelios apoyan para decir que se puede comer lo que sea, tiene que ser entendido solamente en su contexto. ¿Por qué se escribió? ¿A dónde se escribió? ¿Cuál era el motivo que Dios estaba usando para poder mostrar esa visión? Cuando nosotros estudiamos con esa persona y le explicamos todo el contexto, le quedó muy claro. Y eso es muy importante, porque el contexto pudo quitar de su mente esas ideas que tenía años arraigadas y el cual no había podido entender. ¿Por qué? Porque únicamente estaba en el versículo solo fuera de su contexto. Cuando entendió el contexto de ese versículo, entonces
su mente se abrió y el Espíritu Santo pudo trabajar en él. Y esa persona ahora entiende que no se pueden comer todos los alimentos inmundos que menciona ahí, y no se refería a eso precisamente. Hablaba acerca de la relación de Pedro y el mensaje que tenía que llevar también a los gentiles. Así que, hermanos, es muy importante entonces que nosotros al estudiar cualquier libro de la Biblia, nos refiramos muy bien a su contexto. Muy bien, vamos a ver otra cosa. Vamos a ver ahora la autoría. ¿Por qué es importante la autoría cuando nosotros tratamos de interpretar la Biblia? Conocer la autoría y el estilo del que fueron escritos los diversos libros de la Biblia nos ayuda a comprender mejor su mensaje. Hay lugares que Dios usó para mostrar a los profetas sus visiones. Y al mismo profeta, escúchenme muy bien, al mismo profeta le enseñó diversos mensajes en diversas etapas de su vida. Uno de los más conocidos, por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés, Dios le reveló el Génesis estando en la Mediam. Y era un lugar de calma, un lugar de tranquilidad, él estaba viviendo su vida de pastor, etcétera, y que Dios usó ese momento para mostrarle ese libro. Pero cuando escribe el libro de Éxodo, él se encontraba en el conflicto de la salida de Israel de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo el Señor usó al mismo autor, pero en diferentes épocas de su vida? Generalmente conocemos perfectamente quién escribió el libro e incluso la fecha en que se escribió. En otras ocasiones podemos obtener la información de diversas traducciones de la Biblia. En algunos momentos también el momento histórico es importante. No podemos entender correctamente el Éxodo si no hemos leído antes la historia registrada, por ejemplo, en el libro de Génesis. No podemos leer e interpretar de igual forma un libro poético o un libro histórico o un libro profético o una epístola. Las epístolas, por ejemplo, eran cartas, hermanos, eran cartas que nosotros podemos llamar ahora, si tú quieres irte a la tecnología, era un correo electrónico que Pablo, que Pedro usaba para mandar a las iglesias y que pudiesen recibir esa carta. Esas son las epístolas. Pero, por ejemplo, un evangelio que relata, por ejemplo, el evangelio de Juan, relata diversos aspectos históricos de la vida de Jesús en diferentes días, en diferentes épocas, en diferentes horas de la vida de Jesús. Así que no es lo mismo la forma, los lugares, la forma en que se escribió, los estilos también. Ustedes saben que David era un gran poeta, así que los salmos de David, están en los libros de salmos, son una forma muy elegante, una forma donde usan las palabras de una manera tan especial que podemos sentirnos regocijados, sentir paz, sentir tranquilidad cuando leemos los salmos. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Cantares, que es una alegoría entre un matrimonio y que también tiene un contexto especial para su pueblo, vemos que la lectura del Cantares es un poquito más íntima, un poquito más difícil, palabras mucho más especiales usadas en un contexto diferente con respecto al matrimonio. Y así encontramos diversos estilos para poder leer la vida. Yo le decía a mi esposa algunas veces que en cualquier libro de la vida podemos encontrar la inspiración divina para desarrollar cualquier tema. A mí me tocó predicar una vez en una iglesia y yo les dije, vamos a estudiar el libro de Números. Si ustedes van al libro de Números, van a encontrar que encuentran muchas fechas, muchas personas, muchas dinastías, etc. ¿Será que se puede sacar algún tema especial para el tiempo de ahora del libro de Números? Pues sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque el Señor inspiró toda su palabra, aunque sean diversas formas y estilos, en diversas épocas o diversos autores, siempre encontramos un significado especial para ti y para tu vida. Así que la autoría es muy importante. Vamos a ver entonces que todos estos contextos, todos estos métodos nos ayudan a interpretar correctamente la Biblia. El conflicto de los siglos tiene algo muy importante para nosotros. Dice, escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos de desarrollo. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente
que por otro. De aquí que encontraremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero en perfecta armonía entre todos ellos. Las verdades así reveladas se unen en un perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Entonces, hermanos, no tenemos pretexto. Este trimestre nos ha servido para poder eh, establecer métodos, establecer sistemas para entender e interpretar correctamente la Biblia. Ese es un esfuerzo muy importante que está haciendo la iglesia por ti y por mí. Ya no puedes tener el pretexto de decir, no entiendo, no sé qué dice aquí, nunca lo he leído. No, Señor. A partir de este momento tienes un compromiso. Acércate a tu Biblia, estudia sus palabras, estudia el contexto, investiga los autores, investiga la época, investiga todo lo que hemos estudiado durante esta semana y vas a ver que el Señor te va a revelar su palabra de manera impresionante. Que Dios te bendiga y que esté siempre contigo. Bendiciones a cada uno de ustedes.